Imagina tener recuerdos claros y detallados de una vida pasada. No simples flashes, sino nombres, lugares, y hasta emociones que te llevan a otro tiempo, otro cuerpo, y otra historia. Esto fue lo que le sucedió a una niña llamada Shanti Devi, cuyo relato ha desconcertado tanto a escépticos como a creyentes durante décadas. ¿Cómo es posible que una pequeña de apenas 4 años pudiera describir su vida pasada con tanta precisión? ¿Podría ser esta la prueba definitiva de que la reencarnación es real? En 1930, en Delhi, India, una niña de 4 años llamada Shanti Devi comenzó a hablar de su otra vida, insistiendo que su verdadero hogar no estaba en Delhi, sino en un lugar llamado Mathura, a más de 100 kilómetros de distancia. Según ella, en su vida pasada había sido una mujer llamada Lubdi Devi, casada con un hombre llamado Karanath. Con una certeza que desconcertaba a sus padres, Shanti describió con detalle su vida como Lubdi, incluyendo cómo había fallecido tras el nacimiento de su hijo. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926 en el seno de una familia acomodada, económicamente. Cuando Shanti cumplió 9 años, su tío abuelo, el profesor Kisen Chand, decidió investigar sobre Kedarnath, un personaje mencionado por la niña. Escribió una carta a Mutra, donde vivía Kedarnath, generando gran expectativa entre los familiares de Shanti. La carta llegó a Kedarnath, quien, al leerla, sintió sorpresa y temor, pensando que Kisen Chand podría estar tratando de chantajearlo tras la muerte de su esposa Ludhi en 1925. Decidió, en cambio, enviar a su primo en Delhi a investigar la familia Devi. El primo de Kedarnath visitó a la familia bajo una excusa comercial. Cuando llegó, Shanti, al abrir la puerta, reconoció al primo sin haberlo visto antes. Después de que la niña compartiera detalles sobre la vida de Kedarnath, el primo confirmó que todo lo que Shanti decía era cierto. Kedarnath vivía en Mutra con sus 3 hijos. Emocionado por los relatos de Shanti sobre la vida familiar de Kedarnath, el primo del viudo se presentó ante el padre de la niña, revelando su identidad y el propósito de su visita. Confirmó que todo lo que Shanti había contado era cierto. Kedarnath vivía en Mutra con sus 3 hijos, y su esposa, Ludhi, había fallecido en 1925 tras dar a luz a su tercer hijo. Esa noche, después de que Shanti se fuera a dormir, el primo de Kedarnath mencionó que la madre de Ludhi, una anciana viuda, también vivía cerca. Durante una reunión familiar con Kisen Chand, se acordó que el señor Devi pagaría los pasajes de tren para Kedarnath y su hijo mayor a Delhi, y todos prometieron no revelar los planes a Shanti. Cuando finalmente se encontraron, Kedarnath se mostró sereno, pero en su interior estaba agitado. Aunque había envejecido algunos años, la conexión con Shanti fue inmediata. Ella lo saludó como si nunca se hubieran separado. Kedarnath se mostró consternado por los detalles que la niña compartió sobre su vida con Ludhi, los cuales eran exactos. El momento culminante ocurrió cuando Shanti reconoció a su hijo mayor y lo abrazó en lágrimas, expresándole cuánto lo había amado. La escena fue conmovedora, con Shanti mostrando un comportamiento maternal hacia un niño más grande que ella, quien no comprendía la situación. Todos los presentes se sintieron conmovidos, pero también comenzaron a cuestionar la realidad de la situación. ¿Era posible que la niña realmente fuera la reencarnación de Ludhi? Shanti fue llevada a Mathura, y lo que sucedió allí dejó atónitos a todos los presentes. Al llegar, Shanti reconoció a los familiares de Ludhi sin ayuda, recordando detalles precisos sobre su antigua vida. Incluso mostró un conocimiento exacto del lugar donde había ocultado dinero antes de morir. La historia pronto captó la atención de Mahatma Gandhi, quien organizó un comité de investigación para evaluar la veracidad del caso. Cuando se obtuvieron resultados concluyentes que confirmaron la veracidad de las afirmaciones de Shanti, Gandhi expresó su apoyo al caso. Su respaldo fue significativo, ya que aportó un nivel de credibilidad y atención al asunto, contribuyendo a que la historia de la niña y su conexión con Kedarnath ganara visibilidad. La intervención de Gandhi no solo ayudó a validar la experiencia de Shanti, sino que también subrayó la importancia de reconocer y respetar las creencias sobre la reencarnación y las experiencias espirituales en la cultura. Uno de los miembros era un profesor respetado, que inicialmente era escéptico. La seriedad con la que tomaron el caso es sorprendente, porque muchos investigadores, incluidos algunos psicólogos, terminaron convencidos por los hechos. Kedarnath, el supuesto esposo en la vida pasada de Shanti, quedó tan impresionado que llegó a aceptar la posibilidad de que Shanti realmente fuera la reencarnación de su difunta esposa.
Uno de los aspectos más impactantes fue que Santi recordaba el dolor del parto de Lubdi Devi y cómo falleció poco después de dar a luz. La niña describió las complicaciones del embarazo con detalles sorprendentes para alguien de su edad. Además, recordaba la desesperación por dejar a su hijo pequeño, lo que añade una dimensión emocional muy poderosa a la historia. Incluso años después, este caso siguió siendo objeto de estudio. Varios investigadores modernos han intentado desentrañar la verdad detrás del relato, aportando explicaciones científicas, psicológicas y esotéricas, pero sin éxito concluyente. El caso de Santi Devi tuvo un gran impacto en la India y más allá, generando debates entre académicos, religiosos y laicos. Este caso no solo fascinó a investigadores y estudiosos de la época, sino que también desafió las creencias convencionales sobre la vida después de la muerte. ¿Cómo podía una niña tan pequeña saber tanto sobre un lugar y personas que nunca había conocido? ¿Acaso la reencarnación es más que un mito o una creencia espiritual? La ciencia aún no ha podido explicar casos como el de Santi Devi, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaría para nuestra vida actual si supiéramos con certeza que hemos vivido antes y que volveremos a vivir? Esta parte podría incorporar creencias espirituales, conceptos de karma, y cómo la idea de reencarnación puede influir en el comportamiento y las decisiones morales de las personas. El caso de Santi Devi es uno de los relatos más sorprendentes y documentados sobre la reencarnación. Aunque muchos han intentado desacreditar su historia, los detalles que ella compartió siguen siendo un misterio inexplicable. Esto nos lleva a reflexionar, ¿es posible que nuestra existencia no termine con la muerte? ¿Podría la reencarnación ser una parte fundamental del ciclo de la vida? Independientemente de las creencias personales, este caso nos invita a cuestionar lo que damos por sentado sobre la vida y la muerte. Quizás, después de todo, nuestras almas no solo continúan su viaje, sino que llevan consigo las huellas de nuestras vidas pasadas.